Allí se Perfecto. ya, perfecto. Entonces, como objetivo esta ponencia tiene comprender el papel que juegan los archivos eclesiásticos en la conservación de la historia, su organización y cómo su estructura y función contribuyen al estudio de la historia de la Iglesia y de las sociedades en las que se insertan. Además, se presenta resaltar la importancia de la utilización de estos acervos dentro de la investigación, debido a lo extraño que se hace cada día recurrir a ellos como fuentes primarias, siendo causa de esto la menguante presencia de la Iglesia dentro de la contemporaneidad. Para comenzar, me gustaría pues definir y dar el contexto histórico de estos archivos, ¿no? Comencemos con definir qué son los archivos eclesiásticos. Según Puisberg y Barrotos, un archivo eclesiástico se define como el conjunto de documentos generados y conservados por la Iglesia Católica, incluyendo catedrales, curias, parroquias, órdenes religiosas y asociaciones laicales. Estos archivos contienen documentación administrativa, judicial, económica y pastoral, así como registros sacramentales, expedientes matrimoniales, procesos de canonización y documentos relacionados con la actividad sociocaritativa de la Iglesia. Sobre el contexto histórico, tenemos que estos archivos tienen una larga tradición y que surgieron a fin de organizar y conservar la documentación vinculada a los asuntos religiosos, sociales y administrativos. Acá les presento, pues, a manera cronológica, pues que desde la antigüedad la Iglesia ha registrado y conservado sus documentos, como lo evidenció la persecución del emperador Diocleciano, quien ordenó la entrega de libros litúrgicos y disciplinarios. Más adelante, pues, se creó el depósito de la Basílica de San Lorenzo por el Papa San Damaso I, y en el pontificado de San Gregorio I Magno, la curia de la Iglesia se organizó siguiendo el modelo de la Cancillería Imperial, estableciendo fórmulas documentales específicas y el cargo de tabellines o notarios, quienes redactaban documentos pontificios. Luego, en la Edad Media, se aprobaron normativas y recomendaciones sobre la conservación de documentos en concilios provinciales, aunque no se llegó a formar un cuerpo legislativo específico para estos acervos. Más adelante, en el Concilio de Trento, se establece la obligatoriedad de la residencia episcopal y pues se establece que los archivos deberán permanecer cada uno en su curia y donde está el obispo. Más adelante, en la Constitución de la Máxima Vigilantía, aprobada el 14 de junio de 1724, se propone organizar los archivos de la Iglesia Universal. Esta Constitución se dividió en 18 capítulos o títulos dirigidos, específicamente a archivos episcopales o diocesanos, pero sus disposiciones también eran aplicables a los archivos catedralicios, hospitales y otras órdenes religiosas. Es importante, pues, denotar lo que nos dice el Código de Derecho Canónico sobre los archivos, ¿no? En su canon 482, en la sección 1, pues nos indica que debe ser el canciller el encargado de redactar las actas de la curia y de que éstas se expidan y se custodien en el archivo. En el canon 486, por encima podemos ver que se debe custodiar con la mayor diligencia todos los documentos que se refieran a la diócesis, y en la sección 3 nos indica que debe hacerse un inventario, un índice de documentos que se deben resguardar en los archivos con un breve resumen del contenido de cada escritura. De igual manera, en el canon 487 indica que en la sección 1 que el archivo debe estar cerrado y que solo el obispo y el canciller deben tener la llave, que no se permite a nadie entrar sin el permiso de estos o acompañados, ¿no? Pero, sin embargo, también nos indican que todos los interesados tienen derecho a recibir personalmente o por medio de un procurador una copia auténtica, escrita o fotocopiada de aquellos documentos que sean públicos. También dan la dirección al obispo de que cuide de que se conserven diligentemente las actas y documentos contenidos en los archivos, y también nos indica que de cada curia debe tener un archivo histórico donde se guarden todos estos documentos de manera sistemática. Hablemos un poco sobre la tipología de los documentos que se encuentran en estos acervos. Pues en los documentos existentes en los archivos eclesiásticos varía según la jerarquización y la distribución. Sin embargo, en líneas generales podríamos mencionar partidades bautismales, matrimoniales y dispensas, planos y proyectos arquitectónicos, documentos administrativos, documentos de carácter civil, epistolarios, secularizaciones, inventarios de bienes, dotaciones, documentos de compraventa, testamentos, fundaciones, entre otros, ¿no?
Para avanzar, hablemos sobre el modelo de organización de los archivos eclesiásticos. Pues los archivos eclesiásticos están organizados en la mayoría de los casos según la jerarquía de la iglesia. Acá les indico una tabla que tomé de Vivas Moreno y Pérez Ortiz, donde ellos nos indican según cada institución a lo largo del tiempo los tipos y la distribución de los archivos eclesiásticos, ¿no? Entonces acá podemos ver dónde tienen pues cada institución ubicados estos archivos, ¿no? Aunque los archivos eclesiásticos están siempre organizados por jerarquización y varias instituciones han hecho pues el intento de organizarlos, como vimos anteriormente en el derecho canónico de 1917, pues nos indica que debe haber un archivo diocesano, secreto, histórico, parroquial, de las iglesias catedrales, de las colegiatas, de las fundaciones y de las demás iglesias. Sin embargo, en el Código Canónico de 1983, que es el más actual, se agregan las fundaciones, los institutos de vida consagrada y de las demás instituciones que pertenezcan a la iglesia. Tomando esto en cuenta, entonces podríamos ver la jerarquización y la distribución de los archivos eclesiásticos en 4 grandes partes, ¿no? El Archivo Central o Vaticano, que contiene documentos de alcance global sobre la administración de la Iglesia, los concilios, las decisiones papales y correspondencia internacional. Luego vendrían los diocesanos, que se ocupan de la gestión administrativa y jurídica de la diócesis, como la correspondencia con otras diócesis y la Santa Sede. Y es importante recalcar que en algunos casos, dentro de los archivos diocesanos, también podrían conseguirse documentos de carácter parroquial. Luego tendríamos los archivos catedralicios o de colegiatas, que estos custodian la documentación producida y recibida por los cabildos catedralicios o de colegiatas en el desarrollo de sus competencias litúrgicas. Y por último, el archivo parroquial, que recoge los registros personales de la feligresía, como actas de bautismo, matrimonios, defunciones y los libros y documentos administrativos de esta parroquia. Para continuar, hablamos del sistema de clasificación y conservación de los archivos, ¿no? Generalmente los documentos se agrupan por temática y temporalidad, y pues el acceso y la conservación son elementos esenciales, siendo común la utilización de normativas nacionales e internacionales de conservación archivística. Sin embargo, se debe adaptar la clasificación y el ordenamiento según la entidad productora de documentos. Para clasificar de manera eficaz un archivo diocesano o eclesiástico, es importante primero identificar el volumen y el tipo de documentos que allí se albergan, ya que esto ayudará a dar mejor forma y adaptar de mejor manera el esquema clasificatorio. Nuevamente, de Vivas Moreno y Pérez Ortiz, yo les coloco esta tablita acá, que es una propuesta de cuadro de clasificación para archivos diocesanos, donde está separado en 3 secciones, ¿no? Administración se referiría a las actividades relacionadas con los bienes del obispado y la mitra. Gobierno se referiría a la gestión de cada uno de los aspectos constitutivos del obispado. Y justicia está relacionada con la administración, pues, de la justicia de la diócesis. Y pues esta tabla nos da una idea muy clara dentro de sus subsecciones sobre los documentos que podemos conseguir en este tipo de archivos. Como ejemplo, les doy el Archivo Histórico de la Diócesis de Loja, un proyecto en el que estuve trabajando junto a la magíster Verónica Pardo en el año 2020, ya que ella necesitaba ingresar a los documentos para consultar por su tesis doctoral, y pues este fue el estado en el que conseguimos el archivo, si se puede llamar de esta manera. Funcionaba más como una bodega. Algunos documentos estaban en cajas, otros en el piso, otros en fundas, otros solamente arrumados, y nosotras luego de revisar todo esto, pues guiándonos por esta tabla que es realmente práctica, obtuvimos pues estos resultados. Ya los archivos se conservan en sus cajas, separadas en estas 3 secciones, y se les asignó pues una asignatura topográfica, una sección documental, la subsección, la serie y la fecha de inicio y final de cada uno de los contenedores. Hablamos un poco sobre la conservación, hablando de la digitalización y catalogación. Pues en tiempos modernos la digitalización se ha convertido en una herramienta fundamental para preservar los documentos antiguos y facilitar su acceso a investigadores de todo el mundo. Gracias a esto, pues tenemos una mejora en el acceso a la información,
la optimización de la gestión documental, así se puede promover la difusión del conocimiento histórico, se contribuye al cumplimiento de las normativas archivísticas y además se garantiza la conservación del patrimonio eclesiástico para futuras generaciones. Como ejemplo les coloco otro proyecto en el que estuve participando en el Museo del Carmen Alto en la ciudad de Quito, donde se catalogó el patrimonio documental musical. Se separó en dos grandes secciones, en obras y colecciones, y se realizó una ficha de catalogación siguiendo las normas MARC, donde se le asignó una asignatura, que era una que ya tenían ellos propuestos, y además dentro del catálogo, dándole clic ahí donde dice facsímil, en el cuadrito rojo, se puede ingresar directamente a la partitura o la obra o la colección que estemos trabajando. Hablamos ahora un poco sobre los archivos eclesiásticos y la comunidad universitaria. Los archivos eclesiásticos son una fuente de conocimiento invaluable para la comunidad universitaria. Su importancia radica en que ofrecen información clave para múltiples disciplinas como la historia, la teología, la antropología, el arte, la cultura y también la sociología, entre otras. Dentro de esto tenemos los beneficios, que serían el apoyo a la investigación, ya que facilitan el acceso a documentos históricos y administrativos que permiten realizar estudios sobre la evolución en la Iglesia y su impacto en la sociedad. Pues la formación archivística, ya que provee un espacio de aprendizaje para estudiantes interesados en la gestión documental, la conservación y la digitalización de archivos. La interdisciplinariedad, ya que estos documentos conservados en estos archivos pueden ser utilizados para investigaciones en genealogía, historia del arte, derecho canónico, entre otros campos. Y algo muy importante sería el trabajo en colaboración. Esto sería que gracias a muchas universidades se han establecido acuerdos con archivos eclesiásticos para digitalizar documentos, hacer catálogos y promover la difusión de información que se resguardan en estos acervos. Hablemos un poco sobre la importancia de los archivos eclesiásticos. Pues en tiempos modernos, donde la Iglesia no tiene la misma presencia que en tiempos antiguos, es importante recalcar la información que esta institución alberga. Gracias a la preservación de la memoria histórica, los archivos son cruciales para la conservación de la historia religiosa, social, cultural y política. Estos nos permiten acceder a información sobre cómo la Iglesia ha influido en el desarrollo de las comunidades a lo largo de los siglos. Por investigación académica tenemos que son fuentes primarias imprescindibles para el estudio de la historia eclesiástica, entre otras disciplinas. Como instrumento de transparencia y autenticidad, los archivos nos permiten a los estudiosos rastrear decisiones eclesiásticas importantes, evitando distorsiones en la historia oficial. El papel de estos archivos en la cultura de la contemporánea, pues los archivos eclesiásticos desempeñan un papel fundamental en la resolución de controversias sobre los derechos humanos y otros temas relacionados a la ética y la moral. Sobre el fomento del pensamiento crítico y de la preservación histórica, la comunidad universitaria puede aprovechar estos archivos para realizar investigaciones que profundicen en la comprensión de la evolución de la Iglesia y sus interacciones con las sociedades en las que nos desenvolvemos. Sobre canales de difusión e importancia de los archivos eclesiásticos, tenemos que estos grandes espacios, pues en los canales de difusión tenemos estos 4 grandes espacios, que sería acceso físico a los archivos, estos que nos permiten tomar la información como fuente primaria, y es necesario recalcar que al momento de acceder físicamente a esto existen restricciones de acceso según la naturaleza del documentario. La digitalización y el acceso online pues nos ayuda en la creación de bases de datos digitales, portales web para la consulta de documentos digitalizados, protegiendo de esta manera el contacto frecuente con los documentos y de esta manera evitar el desgaste de los mismos, además de permitir de esta manera el acceso a la información remota y universal. En eventos y actividades de divulgación tenemos exposiciones sobre documentos históricos, eclesiásticos en diferentes eventos e instituciones, conferencias y seminarios sobre la historia eclesiástica y los diferentes campos que esta alberga. Por último, las redes sociales que nos permiten difundir de manera eficaz la información histórica relevante. Además, nos dan acceso al público joven y generar interés en quienes desconocen sobre estos acervos. Un ejemplo importante de esto fue cuando yo estuve trabajando en la diócesis de Loja. Dentro de sus redes sociales teníamos una sección que se llamaba Datos Históricos. Entonces, todas las semanas colocábamos un dato importante sobre algún documento que se encontrara en el archivo y la verdad la recepción fue muy buena y grande e importante. Sobre las limitaciones al momento de acceder a estos archivos, pues tenemos que a pesar de su valor histórico y académico, los archivos eclesiásticos presentan diversas limitaciones en su acceso, lo que puede dificultar la labor de investigadores y académicos.
Dentro de las normativas de acceso restrictivas, tenemos que muchas instituciones eclesiásticas tienen regulaciones estrictas sobre quiénes pueden acceder a los documentos, especialmente en archivos diocesanos y en los vaticanos, ya que algunos documentos están reservados exclusivamente para miembros de la Iglesia o investigadores autorizados. Sobre la confidencialidad de documentos sensibles, tenemos que existen registros que contienen información personal, como partidas sacramentales o documentos judiciales eclesiásticos, los cuales están protegidos para garantizar la privacidad de las personas. Los documentos sobre decisiones internas de la Iglesia, correspondencia papal y casos canónicos suelen ser inaccesibles al público generalmente. Sobre la falta de digitación y accesibilidad de remota, tenemos que algunos de los archivos han iniciado procesos de digitalización. Sin embargo, la mayoría de los documentos siguen siendo físicos, lo que obliga a los investigadores a acudir presencialmente a estos. La falta de bases de datos actualizadas y plataformas en línea realmente dificultan la consulta remota de estos documentos. Sobre escasez de recursos y personal especializado, pues muchos archivos eclesiásticos carecen de suficiente personal capacitado en archivística, lo que puede generar demoras en la consulta y en la organización documental. También la falta de financiamiento e interés por la Iglesia limita la conservación, la catalogación y la digitalización de documentos. Sobre las restricciones por conservación del material, tenemos que algunos documentos antiguos están en condiciones frágiles, lo que impide su consulta directa para evitar su deterioro. En ciertos casos, el acceso a documentos puede depender de su estado de conservación o, a su vez, de permisos especiales. Sobre la falta de normativas uniformes, tenemos que no todos los archivos eclesiásticos tienen criterios de acceso unificados, por lo que las restricciones pueden variar de una diócesis a otra, de un país, e incluso entre parroquias que pertenecen a la misma diócesis. Sobre horarios y disponibilidad, tenemos que muchos archivos eclesiásticos tienen horarios reducidos y días específicos para la consulta, lo que puede dificultar el acceso a investigadores con tiempos limitados. A manera de conclusión, tenemos que los archivos eclesiásticos resaltan como fuentes esenciales para la preservación de la memoria histórica y la investigación académica. Estos archivos albergan documentos administrativos, judiciales, patrimoniales y religiosos que permiten reconstruir la evolución de la Iglesia y su influencia en la sociedad a lo largo del tiempo. Además de su valor histórico, son una herramienta clave para el estudio de la genealogía, la sociología, el arte, la arquitectura y otros campos del conocimiento. En conclusión, los archivos eclesiásticos son un pilar fundamental para el estudio del pasado y la comprensión del impacto de la Iglesia en la historia y la cultura. Su adecuada organización, digitalización y difusión asegurarán su preservación y utilidad para futuras generaciones, permitiendo que continúen siendo una fuente invaluable del conocimiento. Muchas gracias. Muy agradecido por su participación, señorita Jaciel. Eh, Consideramos pues la ronda de consultas para para el final de las ponencias, ¿sí? Vamos ahora pues a presentar pues a la señorita pues Hilda Velázquez de Maldonado, ¿no? Ella es de Paraguay, ¿no? Es licenciada en bibliotecología, egresada de la Facultad Politécnica de la UNA, especialista en gestión documental y administración de archivos debe ser, de la Universidad pues, Nacional Autónoma, ¿verdad? Magíster en Ciencias de la Información, profesora titular del Departamento de Gestión, en el cual lleva las asignaturas de Archivología 1 y 2, Acceso y Utilización de la Información y Gestión de la Información 3 de la carrera de Ciencias de la Información, ¿no? Capacitadora, instructora en cursos de capacitación y talleres. Además, se ha desempeñado como expositora en eventos como charlas, seminarios y congresos nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como directora de la Dirección de Administración Documental y Legajos de debe ser de la Dirección General y no tengo ahí claro el título de la oficina, pero es del rectorado de la Universidad Nacional Autónoma, ¿no? Docente técnico del Departamento de Gestión Documental y Archivo Central de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional Autónoma y profesora titular del Departamento de Gestión, ¿no? La licenciada Hilda, pues la presentamos. Licenciada, tiene usted la palabra.
Disculpe, licenciada Hilda, ¿se encuentra? Bueno, sí, me comentan que ahí vamos a hacer una pequeña tolerancia. Les comento, entonces, para aprovechar el tiempo, ¿le parece si comenzamos con las rondas de preguntas, pues, al licenciado Gustavo Villanueva y a la señorita licenciada Jaciel? Por favor, agradecería tal vez la participación de ellos. Yo voy a estar de moderador para que puedan, para poder, pues, absolver ciertas consultas, ¿no? Bueno, yo quisiera hablar una consulta para lo que es los archivos, primero los archivos universitarios, y mi segunda pregunta va a ser para los archivos eclesiásticos, ¿sí? La primera es, con respecto a los archivos universitarios, eh, licenciado, Sí, si bien acá en Perú, pues, aún todavía, pues, se está haciendo, pues, lo que es el proceso recién, tal vez, de implementar, instrumentos archivísticos, ¿no? Si bien, ya se han dado a través de procedimientos, pero tal vez no se tiene algo, más homogéneo. Y bueno, mm, una consulta es, ¿qué tanto de magnitud puedes implementar un proyecto a nivel nacional, ¿no? Ejemplo, tal vez entre unas 50 universidades, tal vez importantes, ¿no? Se podría decir que necesarias, ¿no? Que puedan llevar, pues, en el tiempo una implementación o tal vez ser de ejemplo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, teniendo ya instrumentos que el Archivo General de la Nación, que hay un ente rector, pueda, ya, ya cuánto tiempo se podría implementar. ¿Usted tendría tal vez alguna idea, licenciado? Pues sí, creo que es una cuestión interesante en el sentido ese que planteábamos acerca de la necesidad de interactuar, muchas veces entre pares, ¿verdad? Definitivamente. Y planteaba yo la existencia de una red nacional de archivos de instituciones de educación superior en México, la RENAYES. Y esta posibilidad precisamente de interactuar, la RENAYES está compuesta pues aproximadamente de 40 instituciones de educación superior, que son pocas. Bueno, en México son muchas, hay muchas más, pero podríamos decir que son las más importantes, tal vez, ¿no? A nivel nacional. A partir de esta idea de la red, hemos ido planteando, y por supuesto a partir de estos instrumentos que nos plantea el Archivo General de la Nación, como ente rector, que bien planteas, hemos ido adecuando nuestros modelos, instrumentos de
pues, a nuestros instrumentos archivísticos. Por ejemplo, tenemos un modelo de cuadro de clasificación que, pues, obedece fundamentalmente a las cuestiones de los archivos universitarios. Creo que, como todo lo planteamos, la manera de contarlo, ¿no? No podemos decir, este va a ser el cuadro de clasificación, sino, o sea, nosotros planteamos una serie de cuestiones que consideramos deben de incluirse, de integrarse dentro de estos esquemas universitarios de manera general para que cada quien vaya aplicando lo que le corresponde dentro de sus necesidades. Creo que esto es importante, no sé si exista o a qué nivel exista, precisamente en el Perú, esta cuestión, pero creo que es fundamental la interacción entre instituciones similares. O sea, la verdad, esta experiencia, nosotros de la RENAYES, que ya tiene 25 años, bueno, pues nos ha servido. Cada año finalmente nos reunimos en alguna de las universidades que se ofrecen a hacer sedes. Cada año tenemos actividades, cada año tenemos realmente un contacto y estamos en constante comunicación. Hacemos cursos, ¿no? Conjuntamente, ya sea para la sociedad en general, archivística, o para nosotros mismos, digamos. Vamos estableciendo formas de capacitación. ¿Sí? En ese sentido, pues, creo que es fundamental esta cuestión, que nosotros podamos acercarnos a nuestros pares y podamos establecer mecanismos de comunicación, de actuación conjunta para poder desarrollar nuestras propias pues instrumentos, nuestras propias prácticas, podamos mejorar en cuanto al conocimiento, en fin, todo lo que implica, de hecho, el trabajo es fundamental y creo que pues muchas veces en eso consiste precisamente esta posibilidad de tener logros a mayor o menor plazo. Esta es nuestra experiencia. Muy agradecido, licenciado. Tengo una otra consulta para la señorita Caciel, de parte del señor William Alegría Riveros. Terminando esta pregunta, pues procedemos con la ponencia de la señorita Hilda, ¿sí? A ver, en el caso de los documentos eclesiásticos, ¿cuáles son los desafíos éticos que enfrentan los archivistas al manejar información sensible o privada? Bueno, esa es una pregunta un poco complicada porque la verdad yo creo que va bien ligado a los valores que tienes tú como persona, ¿no? Yo creo que el momento en el que ingresas pues a un archivo eclesiástico, estás un poco preparada para lo que, en mi caso, para lo que vas a conseguir, ¿no? Hace poco estuve en un curso y uno de los facilitadores decía que trabajando en este tipo de archivos donde los documentos son de carácter muy delicado, pues hay que aprender a respirar en el pasado, a entender que son cosas que pasaban antes y que pues en cierto punto ya no. Entonces, sobre todo con documentos muy antiguos donde se tocan temas de esclavitud y todo eso, que son muy sensibles y que no están tan a la luz, pues yo creo que es importante entender eso, respirar en el pasado, entender que eso pasó hace mucho tiempo, que los tiempos han cambiado, y pues con documentos más actuales depende. Como vimos en el derecho canónico, estipula que estos documentos de carácter muy sensibles y muy privados, pues mantiene el obispo en un archivo secreto, que está bajo llaves y donde solo él puede acceder. Sí se consigue uno que otro en la información que está abierta al público, pero digamos que de los más sensibles, pues están en el archivo secreto, pues donde las personas por lo general no se tiene acceso. Sin embargo, también en el derecho canónico se establece que a estas causas sensibles
que donde ya se hayan resuelto o las personas involucradas hayan muerto, pues deben destruirse si tienen ya más de 10 años. Entonces, digamos que por ese ladito está un poco restringida la información, ¿no? Sin embargo, como digo, yo creo que está muy ligada a tus valores como persona, a lo que tú creas correcto y con lo que tú te sientas cómoda. La historia muchas veces no es bonita, pero es lo que la hace historia, ¿no? Yo creo que entender bien el pasado y aprender a respirar en el pasado, que cuesta un poco, a mí al principio la verdad sí me afectaba muchísimo, ya con el tiempo pues ya no me afecta tanto, pero yo creo que aprender a respirar en el pasado, entendiendo que estamos en el futuro, digamos, de ese tiempo y que muchas cosas han cambiado, es lo que ayuda, ¿no? A nivel ético es complicado porque pues muchas veces entender que tu acceso, centrarte siempre en lo que estás buscando y que el acceso a la información que tienes siempre va a estar como vigilada, ¿no? Siempre va a estar con autorización del canciller, del obispo, del encargado del archivo. Por ejemplo, acá en la ciudad de Loja, que fue donde yo trabajé en el archivo histórico, pues estaba el obispo, el canciller y también estaba el encargado director del archivo histórico, ¿no? Entonces, tomar en cuenta, la información que sale es muy cuidada y muy filtrada, ¿no? Por ellos mismos. Siempre que va alguien a investigar allá, sobre todo sobre cuando son temas sensibles, pues es complicado que den el permiso, ¿no? Incluso el acceso general, cuando nosotros estuvimos participando para acceder a la información, que al final es una tesis doctoral sobre música, sí fue también un poco complicado hasta que te dan el acceso, ¿no? Y entender que el compromiso es que lo que tú tienes allí, pues es muy delicado y aunque tú sientas que a veces dices, no, mira, esto no va con mi ética, esto está muy delicado, no sé qué, entender pues que la gente es pasajera y que son cosas que ya pasaron. Intentar a que esos hechos, que muchas veces son tristes, buscar la manera de que ya no pasen ahora mismo, ¿no? Igual se sabe que la iglesia, y en el mismo, como les digo, en el propio Código de Derecho Canónico lo establece, que la información privada se debe mantener en el archivo secreto, y eso es algo que funciona mucho, o sea, y por eso muchas veces, y esto es un poco una crítica hacia la iglesia, muchas veces la mayoría de las cosas no se saben, y las que se saben son porque recién pasaron, ¿no? Pero las anteriores muchas veces quedan ocultas por eso, porque no hay acceso público a estos documentarios y porque pasado 10 años de que ese caso se haya resuelto o pasado 10 años de que la persona haya muerto, pues se destruye. Entonces no queda la historia como tal escrita, ¿no? Puedes decir, puedes hablar, pero la historia, el archivo, el documento, pues está destruido o el archivo es secreto. De resto, pues están archivos, hay otros archivos que sí son más de carácter público, como los administrativos, hay casos de justicia que no son tan sensibles y se pueden acceder. Pero uno de los retos es eso, entender que pues va muy ligado a tus valores y aprender a respirar en el pasado, que la memoria histórica es así. La historia no siempre es bonita y no se ha hecho, no está contada siempre por los héroes, sino que también hay una historia de las víctimas, ¿no? Que existe y bueno, entender que eso ya pasó y poco a poco ir haciéndote como fuertecito y entender que ya es historia, ¿no? Que no es algo actual. Y las cosas que son actuales, pues, poco a poco ir entendiendo que no se tiene acceso definitivamente a esa información. Perfecto. Muy agradecido por su respuesta. Ahora sí pasamos con la presentación de la señorita Hilda Verónica. Una consultita. Lo que pasa es que tengo un compromiso, pero veo que en el chat hay otra pregunta. Y tal vez me tenga que desconectar. No sé si podría responder esa rapidito. Ya, está bien. Dice, viendo el cambio que tuvo el proyecto del archivo histórico de la diócesis de Loja, ¿cuáles fueron las principales limitaciones y qué documentos se encuentran allí? Bueno, el proyecto de la diócesis de Loja es iniciativa de la magistra Verónica Pardo, quien necesitaba acceder a esos documentos, ya que está haciendo su tesis en la UCA, en la Universidad Católica Argentina, y necesidad de acceder, ¿no? No fue iniciativa de la iglesia, como vimos en las imágenes, el archivo se encontraba en situaciones bien deplorables y nunca hubo como una iniciativa. Nosotras, a manera de agradecimientos por permitirnos haber entrado en esa bodega, pues, y mucho estudio después logramos hacer esto, ¿no? Los archivos que ahí se encuentran son
mayoritariamente archivos de carácter administrativo, libros de pago, de cuentas, no sé qué. De justicia hay uno que otro pleito, documentos de compra y venta, y en la sección de gobierno, pues la mayoría son epistolarios. Muchas veces no le damos el valor a los documentos que tiene, porque, por ejemplo, aunque en este archivo no hay mucha música, no hay muchos documentos musicales, a partir de libros de administración, pues se puede hacer una reconstrucción muy clara de lo que fue la capilla musical en la catedral y en la diócesis en general. Entonces yo creo que es un llamado también a que muchas veces en los archivos eclesiásticos por parte de la misma iglesia no hay iniciativa de que esto se mantenga en un orden específico, bien resguardados, organizados. Entonces eso fue un proyecto bastante largo, sobre todo porque se comenzó en plena pandemia, en junio del 2020. Pero luego se hizo un evento de inauguración y fue un proyecto muy bonito. Luego yo continué trabajando en la diócesis y se continuó con el proceso de foliación documental para luego continuar con la catalogación y la digitalización, pero bueno, hasta ahí no llegué, solo estuve hasta la foliación. Muy agradecido por su respuesta, señorita Asiel. Bueno, puede ser la respuesta de la consulta de la señorita Ameiluz, ¿no? Ahora sí, procedemos con la presentación, pues, de la señorita Hilda Verónica, ¿no? Señorita Hilda, le dejamos, por licenciada Hilda, ¿no? Disculpe. Le cedo la palabra, pues, para su presentación. Gracias. Sí, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Sí, sí le escuchamos bien. Perfecto. Bueno, antes que nada, ¿verdad? Agradecerles la invitación para participar de este conversatorio. También pedirles disculpas porque hace rato se me fue la conexión, pero ahora ya me conecté. Bueno, en realidad me pidieron justamente hablarles un poquito sobre lo que es la situación del archivo universitario, ¿verdad? En mi país, que es en Paraguay. Quería presentarme, yo soy docente en la Universidad Nacional de Asunción. Estoy teniendo nosotros en Paraguay, antes que nada, ¿verdad? Para contextualizar nada más, es comentarles que en Paraguay nosotros no tenemos la carrera de archivología de base como tal, ¿verdad? Como título de grado, sino que lo que tenemos es la carrera de Ciencias de la Información, que abarca, ¿verdad? Todo lo que es bibliotecología, archivología y centro de documentación. Entonces tenemos esa formación de base de 4 años, luego tenemos una especialización en administración documental y archivos, que tiene una duración de 2 años, 1 año, es decir, y después también una maestría, ¿verdad? Especialización de 2 años, luego una maestría. Bueno, eso es un poco para contextualizarles de que en nuestro país actualmente tenemos luego el problema de que una sola universidad es la que está dando la formación a los profesionales en la archivística. Entonces, la demanda de trabajo en realidad es muy grande, se necesita muchos profesionales del área. Así es que un poquito decirles que actualmente en Paraguay, ¿verdad? No todas las universidades cuentan con un sistema adecuado de gestión de archivos. Y tenemos algunos desafíos muy visibles que incluyen justamente la falta de digitalización de documentos, porque ¿qué pasa? Todo el mundo ahora se apura por querer tener digitalizados los documentos, pero en realidad lo que primero se tiene que hacer, como ustedes sabrán, es organizar primeramente esa documentación. Entonces, el uso de métodos tradicionales, también la escasa capacidad de personal que pueda hacerse cargo de esa organización documental, son uno de los principales inconvenientes que estamos teniendo, ¿verdad? También, no sé, yo le escucho acá a muchas personas, yo sé que muchos de ustedes, colegas de otros países, ya tienen una ley de archivo, ¿verdad? De un sistema de archivo nacional. Sin embargo, nosotros en Paraguay, luego lo primero que necesitamos es esa ley de sistema nacional de archivo que todavía no tenemos.
Entonces, de allí viene también esa falta de, vamos, no voy a decir falta de interés, algunos tienen interés, pero como no hay una exigencia, una ley que nos regule, entonces siempre va quedando en segundo plano lo que es el tema de la organización documental. Entonces, para nosotros en Paraguay es el reto demasiado grande en enfrentar todas estas situaciones. Como yo les decía, hay instituciones, hay universidades que tienen organizados sus documentos, está unificado. Nosotros, como en la Facultad Politécnica, donde se da el curso, donde se sacan los profesionales, vamos a decir, de archivística, tenemos ya ahora un archivo central, tenemos un espacio físico en donde también tenemos nuestro cuadro de clasificación, nuestra tabla de retención y estamos, ¿verdad?, trabajando muy conjuntamente con los archivos de gestión de esa facultad. Pero la Universidad Nacional de Asunción por lo menos tiene 14 unidades académicas. Entonces, lo que ahora el año pasado se empezó a trabajar como universidad, por lo menos, es primeramente de contar con una política archivística, una política de gestión documental. Pero ahí comentarles un poquito cómo surgió esto. Surgió a través de que la Contraloría luego dejó en su informe, ¿verdad?, de que nosotros necesitamos contar con instrumentos de gestión documental, con sistemas y todo eso. Entonces, gracias a que nos dio un empujón, vamos a decir ahí, la Contraloría, desde el año pasado se trabajó, tengo compañeras, colegas que están en eso trabajando, que son la directora de gestión de documentos, y se armó un comité. Entonces, en ese comité, gracias a Dios, también tuvieron en cuenta, a mí me tuvieron en cuenta como docente y profesional del área, y otras colegas también que están trabajando en el área. Gracias a ese comité se empezó a trabajar por la política de gestión documental en la Universidad Nacional de Asunción específicamente, que ayer justamente se estuvo trabajando porque ahora pasó a un comité otra vez del Consejo Superior, donde seguramente se van a hacer algunos ajustes y después para poderse aprobar eso. Para nosotros, ¿por qué es muy importante contar con esa política? Porque justamente a raíz de que tengamos aprobado esa política de gestión documental de la universidad, ahí vamos a empezar a trabajar con todos los otros procedimientos, con los cuadros, con las tablas y todo lo que tengamos, ¿verdad? Porque yo no sé en la universidad ustedes cómo funciona, pero acá, como les dije, cada facultad o cada unidad académica es un ordenador de gastos. Entonces, estamos un poquito trabajando como islas, como se le dice. Entonces, la idea es que desde el rectorado se logre, ¿verdad?, aprobar todo esto desde la máxima autoridad, que es el Consejo Superior, y luego, ¿verdad?, que a partir de allí se pueda trabajar con los demás procedimientos. También tenemos, ¿verdad?, esta norma del MESIC que busca, ¿verdad?, el modelo estándar, y con eso, ¿verdad?, ayudarnos a homogeneizar, vamos a decir, y a darle, ¿verdad?, forma a ese trabajo que hacemos de uniformar, de tratar de llevar, ¿verdad?, todo un procedimiento estándar. Eso es lo que estamos buscando, ¿verdad?, desde la Universidad Nacional de Asunción. Yo tengo entendido que las otras universidades también todos tienen sus archivos, pero nos falta crecer un poquito más con eso. Entonces, yo les quería comentar que a pesar de estos retos que enfrentamos, existen varias estrategias que podrían implementarse, ¿verdad?, para mejorar esta gestión de archivos en nuestras universidades. Entre ellas, lo que estamos adoptando son capacitación continua del personal administrativo y del archivo en técnicas que nos ayuden, ¿verdad?, a desarrollar mejor, ¿verdad?, los procedimientos, la gestión documental, el uso de nuevas tecnologías. Por otro lado, el desarrollo del sistema unificado que les estaba comentando para la gestión de archivos que integre todas las facultades y departamentos, ¿verdad?
garantizando la coherencia en el tratamiento de documentos. La otra estrategia sería establecimiento de normativas internas claras sobre la conservación y disposición de esos archivos universitarios. Y luego verán llegando, por supuesto, al fomento de la digitalización de documentos más relevantes, eventualmente la transición hacia un sistema completamente digitalizado, ¿verdad? Entonces, en conclusión, ¿verdad? La gestión y el desarrollo de los archivos en Paraguay es un tema que requiere la atención inmediata, no solo por la eficiencia administrativa que conlleva, sino por su impacto en la transparencia, en el acceso a la información educativa y de investigación. La digitalización, la capacitación, el establecimiento de normativas claras son pasos esenciales para avanzar. Sin embargo, estamos, ¿verdad?, recorriendo ese camino, ese proceso. Sabemos que lleva tiempo, que lleva esfuerzo, pero yo sé que está dentro de nosotros también, ¿verdad?, impulsar esas cosas, como decimos, ya que a nivel país todavía no tenemos una ley, no por eso quedarnos cruzados de brazos, sino que desde la universidad tratar de nosotros organizar ese sistema de organización documental a nivel universidad y que luego sirva, ¿verdad?, para replicarse en otras instituciones, en otras universidades, y por qué no después elevarlo ya a nivel país. Entonces, estamos en la lucha incansable de eso, no nos quedamos atrás, procuramos y justamente con este tipo de espacios donde intercambiamos conocimientos, experiencias entre colegas del extranjero, son fundamentales para nosotros, que nos ayudó mucho. Los congresos, ustedes saben, el último congreso del CAN que se había hecho, también antes se hacía el congreso de archivo universitario, donde estábamos también con Gustavo Villanueva, ¿verdad? Entonces son espacios que nos ayudan a reflexionar y por sobre todo lo que yo siempre rescato es que nos ayudan a concienciar a nuestras autoridades, porque en la manera en que nosotros nos agrupemos, hagamos este tipo de eventos nacionales e internacionales sobre los archivos, sobre las importancias, yo creo que es una estrategia y una manera también de meternos por los ojos, vamos a decir, de las personas, a que se valore el trabajo incansable que hacemos, ¿verdad?, desde nuestros espacios donde nos toca, ¿verdad?, desenvolvernos. Eso es lo que quería compartir con ustedes y cualquier pregunta a las órdenes. Gracias. Bueno, ya muy agradecido, doctora Hilda, ¿no?, por su participación. Ahora sí procedemos pues a la ronda de preguntas, tanto pues por parte de los participantes hacia los tres ponentes, ¿no? A la doctora Hilda, al licenciado Villanueva, ¿no? Y a la licenciada Jaciel, pues, ¿no? Estamos pues por estos. Bueno, sí hay uno para los archivos universitarios del señor William Alegría Riveros. Dice el licenciado Villanueva: en el caso de los documentos universitarios, ¿qué técnicas y tecnologías se están utilizando para digitalizar los archivos universitarios? ¿Y cómo ha cambiado el acceso para investigadores y estudiantes? Sí. Podemos plantear que el avance no es muy amplio, o sea, y de entrada nos metemos en esto, ¿no? O sea, no hay mucho avance en el sentido de digitalizar los documentos, digamos, físicos, es decir, el cambio de soporte. Finalmente sí se está avanzando mucho en cuanto a la producción de documentos electrónicos, pero en cuanto a la digitalización, bueno, pues estamos tratando de que aquellas instituciones universitarias que deseen y que quieran, que necesiten digitalizar sus documentos históricos, digámoslo así, bueno,
finalmente lo hagan bajo un sistema pues, de gestión de documentos electrónicos, ¿no? Es decir, que entiendan que la digitalización no es solamente el tomar la fotografía del documento, que entiendan que la digitalización no puede realizarse a partir solamente del desorden mismo, ¿no? Sino que necesitan un procesamiento previo de los documentos antes de su digitalización, ¿no? Es decir, todo lo que nos implica, de alguna manera, la concepción tradicional de los archivos y de la archivística, pero pues tendremos que planteárnosla también en los documentos electrónicos. En algún momento, pues alguien me decía, bueno, pues vamos a digitalizar y así como vienen los documentos. Pues planteábamos, bueno, pues ¿cómo vas a digitalizar si no has organizado, no? ¿Qué es lo que estás haciendo al digitalizar? Pues lo único que estás haciendo es pasar el desorden que tienes en tus documentos físicos, lo estás pasando a un entorno digital, ese mismo desorden, ¿no? Estas cuestiones, pues, creo que es fundamental que nosotros las vayamos contemplando. Que hay cuestiones que nosotros debemos atender en la digitalización. La digitalización, decíamos, no es solamente tomar la fotografía, sino darle al documento, desde ese cambio de soporte, darle ese contexto en el cual fue producido este documento. Es decir, el documento es producto, decíamos hace un momento, de las relaciones que se dan entre los mismos como parte de un contexto de producción, ¿sí? Y esos contextos tienen que quedar especificados dentro de esta digitalización misma. ¿Por qué? Porque si no estamos planteándonos precisamente una dispersión del documento, ¿sí? Nos estamos alejando de esa visión tradicional del archivo como conjunto orgánico de documentos. Estamos nosotros rompiendo los vínculos entre los documentos mismos y estamos formando colecciones, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros estamos tratando definitivamente de plantear dentro de los archivos universitarios y dentro de cualquier tipo de archivo. Definitivamente no estamos... Nuestro trabajo no se restringe a los archivos universitarios, sino a los archivos, pues, cercanos, digamos, o los que se acerquen, ¿no? Por supuesto, sabemos de varios avances, sabemos también de muchos fracasos en esa materia, ¿no? Pero bueno, pues creo que vamos avanzando, pero insistimos en que ese avance tiene que ser regulado, tiene que ser visto a partir de esta concepción integral del archivo como parte de un conjunto. Tiene que ser a partir de un proceso archivístico previo que nos lleve a digitalizar no solo el documento, sino el orden en el cual se inserta ese documento mismo, ¿no? No sé si con esto contesto. Una consulta, tal vez podría agregar una cosita allí. Por supuesto. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor Gustavo. En el caso de la iglesia también pasa mucho. Yo recuerdo que cuando iniciamos la organización y pues esto del archivo de la diócesis, muchas veces los mismos religiosos nos preguntaban que por qué de una vez no tomábamos la foto, que tomáramos una foto y la pusiéramos en un flash drive y ya ahí pues que cada quien buscara su manera, ¿no? Entonces yo creo que lo que dice sí es muy importante, hay que entender los archivos como un todo, como la unión de varias cosas, la unión de varias disciplinas. Muchas veces se tiene la percepción de que uno guarda en una carpeta y ahí está perfecto, uno mete en una caja y ahí ya está, ¿no? Entonces yo creo que estoy muy de acuerdo y me llamó mucho la atención porque yo pensé que, yo decía, bueno, puede ser parte del desconocimiento, pero ahora me di cuenta de que pasa en muchas otras instituciones, ¿no?
que las personas tienen como la percepción de que es tomar la foto y ya. Igual en el Museo del Carmen, que fuimos con un escáner ya profesional, no sé qué, sí se quedan impresionados porque decían, bueno, nomás con el cam scanner, nosotros tomamos con el cam scanner y ya guardamos en una carpeta en la computadora y pues listo, y nosotros no, o sea, esto tiene un proceso, hay una calidad que pues, debe tener la imagen para que sea funcional, donde tú le haces zoom y no se distorsiona, donde la ficha de catalogación tiene un principio, no es nada más poner el título y la fecha y ya está, sino que tiene, por ejemplo, cuando te guías por las normas MARC de catalogación, cada sección y cada título pues tiene su ser, tiene su origen, ¿no? Entonces me llama mucho la atención esto y hay que hacer un poco de conciencia en esto, en que los archivos son unión de un todo, es la formación de un todo, que un documento no es solo una hoja de papel con letras, sino que tiene muchísimas cosas más, porque en el caso de la iglesia, como les mencioné, que luego de 10 años lo destruyen, igual en el derecho canónico mismo te exigen que debe quedar un registro que sea pequeño, una lectura pequeñita de qué era el documento, ¿no? Muchas veces eso no existe, muchas veces no lo hacen, lo queman y ya está. Como pasa en seminarios que queman documentación porque eso ya está viejo, o en las propias iglesias, no, es que eso ya no sirve, ya eso está, tiene polilla. Entonces, hacer conciencia en los diferentes archivos que no es solo tomar una fotito y guardar en un flash drive, ¿no? Sino que un papel suelen llamar un documento, es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que un papel y un documento, es el resguardo histórico, así sea de una persona, de una sola persona que escribió una carta, ya eso es un registro, que queda sobre, pues sobre lo que pasó, ¿no? A lo largo del tiempo. Muy agradecido por su participación. Le doy le cedo la palabra a la doctora Hilda Verónica. Sí. Justamente nomás sobre el punto, ¿verdad? Señalado también, quería mencionar que justamente hoy estaba culminando un curso taller y yo veo, ¿verdad? Que eso que estaba mencionando la colega y también Gustavo, de que creo yo que hay un afán, y ahora me quedo tranquila porque no solamente había acá en Paraguay ese problema, existe un afán de que la gente se apura por digitalizar el documento. Sí. Y siempre estamos en eso, donde nos vamos a, ¿cuál es tu necesidad? Digitalizar. ¿Cuál es tu necesidad? Digitalizar. Entonces, yo comparto plenamente, y justamente hoy en el curso taller que estuve dando, les estuve comentando a ellos que eso que decía Gustavo, no es digitalizar y llevar el desorden en el ordenador, que es muy importante la parte de organizar primeramente, ordenar. ¿Por qué? Porque yo les decía que existen, al menos acá en nuestro país, ya que no hay una regulación, no hay una normativa, una ley, existen muchas empresas que se dedican a la digitalización de documentos. ¿Qué pasa? Que estas empresas digitalizadas que no tienen ni siquiera, ¿verdad?, un profesional del área archivística, ni no saben que se tiene que organizar primero, por supuesto que les va a venir muy bien decirte, sí, te voy a digitalizar todo tu documento. Total, ellos cobran por carilla. Para ellos significa dinero. Entonces, yo les decía, le va a venir una empresa, le va a decir, sin problema, le vamos a digitalizar todo lo que hay, sin hacer esa selección, esa organización de saber cuál es lo más importante, cuál es lo que va a tener valor administrativo. Entonces, nuestras mismas autoridades van a estar pagando millonadas de dinero, van a invertir, y muchas veces a lo mejor van a estar invirtiendo en documentos que en realidad no va a ser a futuro, ¿verdad? Que van a tener una vigencia a un plazo corto que se van a estar terminando. Entonces, que es muy importante la selección, ¿verdad? Saber cuáles son los documentos que en realidad vale la pena, vamos a decir, digitalizar para que se va a tener en el tiempo. ¿Por qué? Porque va a ser la memoria de la institución. Eso nomás quería comentarles, que en realidad acá en mi país eso se vive, que todo el mundo está con ese tema de querer digitalizar y quieren obviar la parte de la organización. Claro, es que muchas veces pasa también que yo les insistía mucho, decían, ¿por qué duraron tantos años solamente ordenando? ¿Por qué duraron 3 años? Y bueno, porque es que es un proceso, ¿no? Yo siempre les insistía en el ordenar, clasificar, foliar, catalogar y digitalizar. O sea, siempre como instándoles
a que hay pasos que hay que seguir, que no es solamente entrar y bueno, mientras voy ordenando voy sacando fotos y en el orden que, no, es un proceso largo y muchas veces pues las instituciones no tienen la paciencia, porque por lo menos en el caso de la diócesis era una iniciativa de nosotras, o sea, éramos solamente nosotras no les exigimos más que nos ampliaran el lugar, las estanterías y las cajas, de resto todo el trabajo lo hacíamos nosotros, y sin embargo, bajo esa premura de apuren, que porque no digitalizan de una vez, que porque incluso al momento de hacer el inventario, que es un inventario obviamente muy largo, porque estamos hablando de muchísimos documentos, son 402 contenedores, 406 contenedores, pues uno queda como, o sea, la gente cree que de verdad las personas, y sobre todo los directores de las instituciones por desconocimiento, creen que pues el archivo es simplemente guardar en las cajitas y tomar una foto, y yo les decía, pero luego ¿cómo ubicas tú una foto de esas en un Google Drive o en un Flash? No la vas a conseguir nunca. Por eso es importante la catalogación, saber qué documento hay, asignarle un código a cada documento, una descripción a cada documento. Y eso la gente no lo entiende y es muy triste porque así mismo, como uno se tardó muchísimos años en ordenar, así mismo se pierde la historia, porque la gente le da un poco de pereza, ¿no? Ponerse a buscar documentos con documentos. Y es donde entra la importancia de catalogar, ¿no? Como hicimos en el Museo del Carmen, a cada obra, a cada compositor se le asignó un código, se le asignó una foto. Entonces ya no se tiene que tocar el documento, sino que tú directamente en el catálogo, porque tiene una muy buena resolución la imagen, pues ahí puedes observar todo. Pero no es algo que sea muy común. Y ahora me quedo más tranquila viendo yo también con la colega Hilda que pues, y con el colega Gustavo, que es algo que pasa en todos lados. A mí personalmente me causa mucha desesperación, ¿no? Yo digo, pero no puedo, o sea, ya va, paciencia, esto tarda, esto es un proceso de hormiguitas, yo siempre le decía, ¿no? Esto es un proceso de hormiguitas, poco a poco, y decían, ¿y cómo tú folias 1000 documentos cada tanto tiempo? Le digo, bueno, es que foliar no es nada más poner un número, hay que saber poner el número. Hay que saber dónde pones el número, por qué pones el número, por qué ese documento. Y eso es algo que no mucha gente entiende, ¿no? Muchas instituciones no lo entienden. Lo ven como algo por la premura de vamos a, como dice el colega Gustavo, pues tomar fotos del desorden. Vamos a guardar todo en una carpeta y bueno, el que quiera conseguir algo que pues vea cómo lo consigue. Ok, muy agradecido. Levantó la mano el señor, el licenciado José Rolando. Sí, licenciado, le cedo la palabra. Sí, bueno, solamente para agradecerles a todos los participantes, a todos los expositores. Vamos a darle la palabra a Gustavo y con esto ya también despedimos esta sesión. Muchas gracias a todos. Vamos a darle la palabra a Gustavo y bueno, adelante, por favor, licenciado. Su micrófono está apagado. Una acotación rapidísima, sí, creo que esta es interesantísima, esta cuestión de la digitalización y en general de la reproducción documental, ¿verdad? Pero bueno, creo que siempre nos hemos estado planteando precisamente la necesidad de que un sistema, un proceso de digitalización vaya siempre acompañado de un sistema de metadatos, ¿sí? O sea, los metadatos son la posibilidad y la capacidad de conservar precisamente esa vinculación entre los documentos y de darle precisamente ese sentido orgánico a lo que nosotros estemos digitalizando en su momento, ¿no? Creo que estos metadatos finalmente nos van a dar, son la posibilidad de conservar precisamente esa organicidad dentro de los documentos, de que cada documento individual, que es el digital, digamos, conserve precisamente esa relación con los demás documentos y que pues finalmente y al final de nuestro proceso, pues tengamos realmente este archivo físicamente bien organizado y por supuesto esa organización también se refleje en su versión digital, digámosle así, ¿no? Era todo lo que queríamos decir y bueno, aprovecho para despedirme y para pues agradecer nuevamente
la invitación y felicitarlos por estos espacios que ustedes están formando, están creando y están participando en ellos. Creo que son fundamentales para el desarrollo de nuestras instituciones archivísticas y de nuestros archivos. Pues muchísimas gracias por la invitación y estamos a su orden. Sí, de igual manera, yo les agradezco mucho por la iniciativa. Esto me parece que estos espacios son muy importantes para la difusión del conocimiento y de la información. Y bueno, muy honrada de haber participado. Les agradezco a todos por su asistencia, por las preguntas y por la disposición. Que estos eventos se sigan repitiendo y que se sigan creando secciones entre archivos y archivistas también. Bueno, muy agradecido, la verdad, doctora También, Hilda. sí, también de mi parte, por supuesto, agradecerles infinitamente que me hayan tenido en cuenta de participar con ustedes. Yo siempre digo que este tipo de espacios ayuda mucho a compartir, ¿verdad?, las experiencias, los conocimientos, de hecho que enriquece muchísimo, y más todavía a nosotros, ¿verdad?, como país que tenemos mucho que aprender todavía sobre otros países que también están más avanzados en el tema, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a los organizadores y también a los participantes. Muy agradecido a los 3 ponentes, ¿no? A la doctora Hilda, a la licenciada Jaciel, al licenciado Gustavo. Efectivamente, ¿no? La universidad, pues, la Universidad Nacional Emilio Valdizán, ¿no? De Huánuco, conjuntamente con Conexiones Archivos y la empresa, pues, J&M Archivística Integrada, han aunado estos esfuerzos, ¿no? Con el fin de poder, tal vez, hacer una difusión archivística, pero a la vez también como hace tiempo ya se había coordinado con José Villa hace tiempo que teníamos esos objetivos, ¿no? De poder, pues, integrar, ¿no? Yo creo que si integramos, aunamos esfuerzos, ideas, criterios, yo creo que va a haber un gran desarrollo en los rubros que nos desempeñamos, ¿no? Tanto la archivística y la archivística en estos tiempos que estamos, pues, en la era del conocimiento, la información y el conocimiento, es importante, pues, tejer ciertos criterios, tanto, pues, archivísticos como base, y que va a venir, pues, a la par con lo tecnológico, ¿no? La digitalización misma a través de escáneres, antes era microfilms, ahora hasta los celulares, smartphones, ¿no? A través de aplicaciones como el Cam Scanner, aplicaciones como el Scan, ¿no? O sea, son aplicaciones que en el tiempo se van a venir dando. También el almacenamiento, y como ya lo había expuesto, pues, el licenciado Gustavo, ¿no? Con respecto, pues, a la programación para poder acceder a través de metadata, ¿no? Es importante ello, por eso que estas sesiones, pues, que damos como una iniciativa, brindemos nuestras experiencias y podamos, pues, rescatar de ello y qué mejoras podemos integrarles. Una vez más, mi persona, José Antonio Melgar Osorio, representante, pues, de la empresa J&M, les agradece bastante su participación a los ponentes y también a los participantes, porque tenemos, pues, esa luz, ávidos de aprender algo e implementarlo, pues, a nuestro día a día, pues, ¿no? Muchas gracias, muy agradecido. Sí, Hay una señorita, José Villa, te cedo la palabra. Hay varias personas que quieren participar. Vamos a darle pase a las personas que quieren dar alguna opinión, por favor, lo más breve posible para poderlos integrar. Gracias. A ver, Nelly Esther. Sí, Nelly, te escucho. Lo escuchamos. Si desea, puede escribir, ¿no? Mandar un mensaje, yo lo leo. No hay ningún problema. Bueno, parece que ya se acabó un poco la energía de algunas personas para poder Creo que quedó colgando nomás mañana. El almuerzo. Sí. Bueno, agradecerte a ti, José, por la presentación, a Gustavo también, ahí a la doctora Hilda, a Yaciel por esta interesante presentación, y esperamos encontrarnos, les tomamos la palabra en otra invitación para hablar sobre otros temas de archivo. Vamos a hablar en una próxima sesión sobre la valoración documental, sobre cuáles son las estrategias de valoración documental hoy en día.
y los invitamos a participar en una suerte de mesa redonda donde cualquier persona que tenga alguna iniciativa o un proyecto de investigación pueda participar y podamos integrarnos todos en el grupo Conexiones Archivo. Sin más, agradecer nuevamente a la Universidad Hermínio Valdizán, a la empresa J&M Archivística Integrada, representada por José Melgar, a la licenciada Ninfa Torres Mujía, secretaria general de la universidad, a Erika Loyola, que está justamente aquí, que también es la encargada del archivo central de la Universidad Hermínio Valdizán, y a todas las personas de toda América Latina que están presentes en este evento. No queda más que darles el saludo cordial y esperar reunirnos nuevamente en otra oportunidad. Muchísimas gracias, muy buenos días y muy buenas tardes. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, chao. Muy buenas tardes. Un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buen fin de semana. Saludos desde La Paz, Bolivia. Saludos a todos. Cuídense mucho.